Bien, vamos a pasar a la segunda clase. La anterior la tuvimos el día miércoles. Bien, voy a compartir primero las diapositivas. Me confirman, por favor, si se puede visualizar todo bien. A ver, ¿son estas? Sí, doctor, se visualiza. Perfecto. A ver, no sé si mantenemos el mismo alumnado. Por ahora se están recién conectando, pero un poco he hecho esta segunda presentación con la finalidad también de recapitular los temas un poco que vimos el día miércoles y pasar a esta tercera fase de las contrataciones públicas. Para los que no me conocen y recién se conectan el día de hoy, mi nombre es David Jauregui, abogado de la Universidad San Martín de Porres, con maestría en gestión pública en la misma casa de estudios y actualmente laboro en un laboratorio de dispositivos médicos con el cargo de coordinador de licitaciones. Tengo más de 10 años de experiencia en este rubro. También he estado en el sector público, como el OCE, en el Tribunal de Contrataciones del Estado, y en privado, en un laboratorio de medicamentos y ahora en dispositivos médicos. Bien, bueno, sin más preámbulo, en la clase pasada eh, comenzamos con un tema de presentación de los alumnos, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a continuar con la clase que amerita el día de hoy y por favor, si vamos a seguir la misma dinámica que el día miércoles, vamos a presentar, digamos, una diapositiva, la voy a explicar y si tuvieran alguna duda, la hacen por favor al final de la explicación de esa diapositiva o escriben por el chat cualquier duda que tengan respecto a eso, duda, consulta, sugerencia o algún tema que no les haya quedado claro, profundizar en ello, o quizás quieran compartir alguna experiencia que hayan tenido respecto al tema tratado en esa diapositiva, ¿no? Entonces, si queremos hacer estas 2 horas, pues trato de hacerlas siempre de manera dinámica y la única manera es interactuando con los alumnos. Entonces, tanto ustedes como yo salir de esta clase, esta pequeña clase, aprendiendo nuevas cosas, ¿correcto? Entonces, trato yo de, porque no todo el mundo tiene digamos, o la experiencia o no ha laborado quizás en contratación del Estado, se inscriben en el diplomado con la finalidad de aprender un poco más de esta rama del derecho, entonces por eso trato un poco de eh, tocar algunos temas, pero que no sean tan técnicos y hablarles pues de alguna u otra manera que se pueda entender esta rama del derecho que de seguro que en estas 2 clases son muy cortas, pero siempre tratamos de elegir los principales temas para abordar y ustedes puedan pues entender por lo menos a grosso modo de lo que se trata las contrataciones públicas. ¿Correcto? El día de hoy vamos a ver, como les indiqué, la tercera fase. Vamos a ver más adelante en qué fase se dividen las contrataciones públicas. La clase pasada tocamos todo lo que es la segunda fase de contratación y el día de hoy vamos a ver desde que ya se tomen en cuenta los resultados del procedimiento de selección, ¿no? A futuro, es decir, todas las actuaciones posteriores al otorgamiento de la buena pro, cuáles son los requisitos o documentos que necesita la empresa para poder perfeccionar contrato con la entidad, ¿no? Entre ellos vamos a ver cuáles son los plazos, los procedimientos, qué es lo que pasa si yo gano un procedimiento de selección y quizás en el proceso o en el interín ya no deseo realizar un contrato con la entidad, ¿correcto? Desestimo quizás esta intención que tenía y no presento mis documentos para contratar con el Estado. ¿Qué es lo que se podría devenir en ese caso? ¿Correcto? Y por último, vamos a ver el tema de la posibilidad, cuando se da el tema del otorgamiento de la buena pro, llamado resultados del procedimiento de selección, ¿no? La palabra técnica es como buena pro. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los otros participantes, los otros competidores en este proceso? Es decir, los que quedaron en segundo o tercer lugar, ¿correcto? Vamos a ver es el tema de la solución de controversias. Netamente vamos a tocar el recurso de apelación, a grosso modo, ¿correcto? Sin más preámbulos,
La clase pasada no les compartí, les mencioné nada más que existe el tema de respecto a la normativa de las contrataciones del Estado. Tocamos el tema un poco de los tres artículos que incluía la Constitución, que según la pirámide de Kelsen está ubicada en el primer lugar, ¿no? Tomando en cuenta la Constitución, y a partir de estos tres artículos es lo que deviene el marco normativo de las contrataciones públicas. ¿Qué quiere decir? Que a través de los tres artículos de la Constitución se va a dar la obligatoriedad de parte de las entidades en realizar este marco normativo, en convocar todo procedimiento de selección a través de un concurso o licitación pública, ¿correcto? Y todo ello realizarlo a través del SEACE. ¿Y qué pasa si las entidades empiezan a realizar ello y no existe alguna ley y algún reglamento respecto a eso? ¿Qué va a pasar? Que todas las entidades o tanto los competidores, las empresas privadas, no van a respetar algunos plazos, no van a respetar algunos procedimientos, no van a tener alguna sanción o alguna infracción en caso de cometer de vulnerar algún procedimiento en la normativa y todo ello, ¿no? Entonces se fija un procedimiento en el cual no tiene reglas claras, ni siquiera tiene reglas, ¿no? Simplemente está la Constitución con un artículo en general o con dos o tres artículos en general y no tiene, digamos, las respectivas reglas del juego. Entonces es por ello que a raíz de estos tres artículos de la Constitución, los cuales son el derecho de toda persona a contratar, ¿correcto? La libertad de toda persona de contratar, es decir, yo puedo contratar con un privado o con una entidad pública, ¿correcto? Tengo esa facultad de elegir la libertad de contratar. Y por último, es la obligatoriedad de contratar. ¿Qué quiere decir? Señala el artículo que toda entidad pública, mientras va a realizar un uso del tesoro público, entonces obligatoriamente lo tiene que realizar a través de una licitación pública o un concurso público. Es ahí donde nace el OCE, que es el órgano encargado, el órgano regulador de las contrataciones del Estado, ¿correcto? Es ahí donde nace el SEACE, que es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, y es ahí donde nace el tubo de la ley, el reglamento de la ley, las directivas que emite el OCE, las opiniones que emite el OCE y las normas supletorias, ¿correcto? Pasando a un poco al tubo de la ley, aprobado por Ley 30225 y sus modificatorias en los decretos legislativos 1342 y el 1444, ¿correcto? Su reglamento, este sí ha sido modificado más veces, ha sido aprobado en el año 2018 por el Decreto Supremo 344 del año 2018 del Ministerio de Economía y Finanzas y sus respectivas modificatorias en el año 2019, 2021 y una última que tuvimos en el año 2022. ¿Correcto? Eh, Después de ello, tenemos por un lado el tubo de la ley, el reglamento. También se van a fijar algunas directivas de los. ¿Qué es lo que mencionan estas directivas? Sabemos que, por un lado, según la pirámide de Kelsen, tenemos la Constitución, que simplemente nos habla en tres artículos a grosso modo. Seguimos bajando, tenemos la ley y por otro lado tenemos su respectivo reglamento. Pero pese a toda esta normativa, pese a todos estos artículos, hay conceptos o hay pequeños procedimientos que hacen alusión la ley o el reglamento que no quedan muy claros, ¿correcto? Y que necesitan alguna eh, especificación más clara. ¿Qué quiere decir? Un procedimiento más claro, ahondar en ello. Entonces, como un artículo no puede, pues, tener dos o tres o cuatro páginas respecto a ese procedimiento, simplemente hacen alusión a la palabra técnica o al pequeño procedimiento, pero a través de una directiva es lo que el OCE va a, digamos, a plasmar toda esta directiva, va a
señalar cuáles son los plazos, cuáles son los requisitos, cuáles son, va a ser los procedimientos respecto a ese procedimiento o a esa palabra técnica. Por ejemplo, tanto la ley como el reglamento hace ilusión de que toda empresa que quiere contratar con el Estado necesita el Registro Nacional de Proveedores y nada más, tanto la ley y el reglamento. Pero en una directiva, que es la directiva netamente del Registro Nacional de Proveedores, es lo que va a mencionar cuál es el concepto, para qué sirve el RNP, cuál es el plazo, que actualmente es un plazo indefinido, cuáles son los requisitos que necesita toda empresa o toda persona natural para sacar un RNP, cuáles son quizás lo deriva al TUPA para ver el tema de los costos o de los pagos, las tasas que se pagan para obtener un RNP, cuáles son las consecuencias que señalan al perder el RNP, cuándo se pierde el RNP, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, una directiva va a emanar un procedimiento un poco más extenso, que un artículo en la ley y el reglamento no lo permitiese, ¿correcto? Así también hay directivas como una directiva de participación en consorcio. Entonces se va a señalar cuándo se tiene que participar en consorcio, cuáles son los integrantes máximos para participar en un consorcio, eh, qué documentos tiene que presentar una empresa que decide consorciarse, em, cuáles son las obligaciones, cuáles son las responsabilidades de un consorcio, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, esas van a señalarse como directivas del OCE. Adicional a ello, tenemos por otro lado las opiniones del OCE. ¿Qué son las opiniones del OCE? Netamente que cuando cualquier entidad pública o cualquier empresa privada que consulte al área específica del OCE respecto a la interpretación que le da el OCE a un artículo, tanto en la ley o el reglamento, ¿no? Esta va a emitir su opinión. ¿Y en base a qué va a ser la opinión? En base a eh, cuál ha sido la intención del legislador al momento de emitir este artículo, ¿correcto? ¿Cuál es la interpretación que le da la entidad respecto a este artículo? Y en base a ello, pues, tanto la entidad como algún privado va a tener esa interpretación y va quizás a señalar un procedimiento o va a aclarar alguna duda que tenía al respecto. Y por último tenemos las normas supletorias, que entre ellas están las dos principales, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General y el Código Civil, ¿no? Respecto con la Ley de Procedimiento Administrativo General respecto a procedimientos o a los TUPAS y la de Código Civil respecto quizás a los plazos, ¿no? Por acá tenemos una consulta, Jaime Montenegro. Buenas noches, magister. ¿Podemos llegar a conocer las directivas, opiniones y normas supletorias? Por el corto tiempo que tengo en la clase, no, Jaime, pero te invito a entrar a la página web del OCE y están en la parte de legislación, ahí están todas las directivas, opiniones, normas supletorias, ¿no? Bueno, normas supletorias es como lo mencioné, que es el Código Civil. En cuanto, si lees el reglamento, ahí hay un artículo que te va a llevar respecto a los plazos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, de lo que yo recuerde es el plazo del el, el plazo que se cuenta y los días efectivos. Más que nada la explicación que te da en los días hábiles. De cuándo a cuándo se cuentan los días hábiles, a partir de cuándo se cuentan los días hábiles y cuándo vence el plazo de los días hábiles. Y nada más respecto a esa aplicación te deriva al Código Civil respecto a los plazos. Y la ley 27444 es una ley muy aparte de este marco normativo, donde te permite saber más que nada el tema de los plazos, el tema de los tupas, el tema de el recurso de revisión quizás, algunos temas administrativos, más que nada que se pueden en algún momento anexar a este marco normativo. No, esas dos normas son las supletorias. Las directivas y opiniones del OCE sí son diversas y las puedes encontrar pues en la página web del OCE, ¿no? Las opiniones más que nada son miles de opiniones, no podríamos abarcar todas las opiniones en una clase de 2 horas, ¿no? Las directivas sí me parece que son pocas, no pasan de
de 20 quizás, y sí las pueden ir revisando tema por tema, ¿no? A ver, frente a al marco normativo, si tuvieran alguna consulta adicional a la de Jaime, agradecería puedan o escribir en el chat o levantan la mano para poder darles la opción de activar el micro y poder pues conversar un poco, conocerlos, que puedan quizás intervenir en qué área, si están trabajando en el tema de la contratación del Estado, si están en privado, en alguna entidad del Estado, compartir eso, qué área ven, si está en un área de usuaria, en el área de logística, en la oficina de administración, quizás, entonces si están en un privado, qué es lo que proveen al Estado, de qué manera están realizando el tema de las ofertas, cómo registran las ofertas, quizás. Vamos viendo más adelante, ¿correcto? Entonces, si no tuvieran alguna duda, consulta respecto a esta primera diapositiva. Esto es más que nada, lo vimos en la clase pasada y lo quise poner simplemente para tener alguna referencia. Lo explico rápidamente. La entidad para poder convocar a un procedimiento de selección netamente tendría que ver, esto es el SEACE, ¿no? Los montos y los tipos de procedimiento de selección que se van a convocar a través del SEACE y se convocan siempre y cuando sobrepasan las 8 UIT, es decir, 39.600 soles hacia arriba. Si es hacia arriba, entonces netamente estamos en este marco y las entidades tienen que verificar tanto el tipo de procedimiento de selección, ¿no? Licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, etcétera, y el monto, es decir, el valor referencial del procedimiento de selección, para yo poder convocar si es bienes, servicio en general, consultoría de obra o consultoría en general, o si es obras, para poder definir con qué tipo de procedimiento de selección yo voy a registrar, yo entidad voy a registrar en el SEAS, ¿correcto? Si es un bien y sobrepasa los 480.000 soles el valor referencial, entonces estoy ubicado acá, me ubico en la parte de acá, ¿no? Y voy a verificar que si es más de 480.000, lo voy a ubicar en una licitación pública. Eso es lo que tiene que convocar una entidad del Estado para en el SEAS, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa, profesor, si es un monto de 40.000 soles y es un bien? Puedo yo convocarlo a través de subasta inversa o a través de una adjudicación simplificada, ¿no? Entonces, ¿en qué me baso? ¿Cuál es la diferencia de ambas? Vamos a ver en eso. Y también una contratación directa o una comparación de precios. Procedamos a las diferencias. Una contratación directa, lo dice la normativa, lo dice la ley, que necesita de algún informe técnico legal, que solamente dan algunas causales para contratar directamente con un proveedor. Entre ellas está la causal de situación de emergencia. Es lo que vivimos hace un par de años en pandemia, que todas las entidades públicas, mayormente las entidades que prestan servicio de salud, ¿no? Convocaban a través de esta contratación directa. ¿Qué es lo que quiere decir? Verifico el bien que estoy necesitando y directamente yo voy a un proveedor y le hago que cotice, me envía la cotización y le envío la orden de compra directamente a él. Y luego de un plazo señalado, tengo que regularizar esa contratación directa a través del SEAS. Pero solamente de contratación directa podría hablar una clase completa, porque es bien extensa esta contratación directa. Tenemos que ver cuáles son las causales de las contrataciones directas, muy aparte de la situación de emergencia. Tenemos que ver los plazos, el procedimiento que realiza la entidad, las excepciones que realiza la entidad, eh, el plazo que tiene la entidad para regularizar esta contratación directa, los documentos que tiene que presentar la empresa cuando le emiten una contratación directa, etcétera, etcétera. Entonces es bien amplio, pero rápidamente puedo explicarles a grosso modo este tema, ¿no? Contratación directa netamente está en la ley, algunas causales, y si cumplo con esa causal, tengo que emitir un informe técnico legal para realizar este tipo de procedimiento de selección. Comparación de precios, también necesitas un informe técnico legal en el cual necesita que el bien sea necesario, sea de rápida obtención y mínimo
2 o 3 cotizaciones con una declaración jurada. Subasta inversa electrónica, todo esté bien homologado, que tenga ficha técnica. Perú Compras realiza y está dentro de este temario del día de hoy, explicarles un poco el tema de Perú Compras. Perú Compras realiza un pequeño procedimiento, digamos, un procedimiento de selección, a través del cual señala, ¿no? La verificación de varios proveedores respecto a una misma molécula y se da cuenta que varios proveedores contienen o venden este tipo de bien, ¿correcto? El catálogo electrónico de acuerdo marco, ¿no? Ese es el tema de la implementación. Entonces se da cuenta de que una sola molécula, es decir, hablando del tema de medicamentos, quizás paracetamol, ¿no? Si ustedes entran a la ficha técnica del catálogo de Perú Compras, paracetamol es una molécula en la cual tiene ficha homologada. Y tienen ficha homologada, las entidades del Estado obligatoriamente tienen que convocar a través de una subasta inversa electrónica, ¿correcto? Siempre y cuando sea, como me indica acá, mayor a 8 BT hacia arriba. Y no hay un máximo, ¿correcto? Si tiene ficha técnica y es mayor a 8 BT, netamente subasta inversa electrónica, para bienes y servicio en general. Entonces, si está homologado el paracetamol, me doy cuenta que lo venden en el mercado 10 o 15 empresas, yo invito a estas 10 o 15 empresas y a una ficha prepublicación de una ficha, ¿correcto? Les envío la ficha. A ver, para no pasarme ahí, Rosa Astuguamán tiene una consulta. Adelante, Rosa. Rosa. Ahora sí, Rosa. Ahora sí, ¿me escucha, doctor? Sí, adelante. Ya, doctor, buenas noches. Felicitarlo por clases catedráticas, de verdad que es muy importante. Lo que quería preguntarle, ¿qué pasaría si una municipalidad X contrata de forma directa la contratación pública, ya va directamente apuntada a una persona? ¿Cuál sería el delito que estaría cometiendo tanto la municipalidad como el acreedor? Esa Ok, es mi pregunta. perfecto, Rosa. Bien, gracias por la pregunta. Como les indiqué, el tema de contratación directa, en la normativa fija algunas causales para que una entidad pueda hacer una contratación directa, ¿correcto? Lo primero que debemos hacer es verificar si esta contratación directa que ha realizado está dentro de estas causales. Una de las causales es situación de emergencia. Yo, entidad del Estado, convoco a una empresa que me venda mascarillas porque estoy ahorita en pandemia, ¿correcto? Directamente. Ok, ¿en qué se basan? En el decreto supremo de situación de emergencia. Quizás en el tema de alguna obra también hubo temas de contratación directa por emergencia. También hay contrataciones directas por proveedor único. ¿Qué quiere decir? En el tema de los medicamentos, más que nada se ve ese tema de las moléculas que son únicas. Hay laboratorios, sobre todo los laboratorios internacionales, que realizan el tema del estudio, ¿no? De una molécula y fabrican un medicamento único en el mercado. Es decir, ellos tienen la patente de esa molécula, de ese medicamento. Es decir, los únicos que venden en el Perú ese medicamento es ese laboratorio. Entonces, también existe una causal de contratación directa por proveedor único, ¿correcto? También existe causal por desabastecimiento inminente. ¿Qué quiere decir? Que de la noche a la mañana el hospital se queda sin stock de algún producto, ¿no? Pero existe un informe técnico legal respectivo a través de ello y puede, a través de una contratación directa, convocar ahí. Entonces, yendo a tu pregunta, lo primero que se tiene que hacer es verificar si este procedimiento de selección
está dentro de estas causales de contratación directa, que lo dice la normativa, está en la ley del reglamento, en la ley de contrataciones del Estado. Si está dentro de esas causales, señalar si este procedimiento de selección cuenta con un informe técnico legal. ¿Correcto? Número 2 o 3, creo, la verificación es que se realice el registro de este procedimiento de contratación directa en el SEACE. ¿Correcto? Ese es como que el paso de la entidad, el siguiente paso de la entidad es regularizar esto, porque la contratación directa es al revés de todos estos procedimientos. Todos estos procedimientos primero lo convoco en SEACE y al final de la pelea que hay entre los proveedores, al final hay un ganador. En cambio, en una contratación directa es al revés. Primero existe el ganador, primero le giro la orden de compra, me atiende y después regularizo en el SEACE. ¿Correcto? Entonces, tiene que haber esta regularización con su informe técnico legal respectivo. Si no lo hubiera, sí hubiera un tema eh, el tema de malversación de fondos, ¿no? Es un tema, son delitos penales que estarían incurriendo las autoridades de la entidad, porque sabemos que una contratación directa lo tiene que aprobar el titular de la entidad, ¿correcto? Entonces, aquí estamos hablando ya de algún delito penal. Si es que se pudiera, pues, comprobar que esta contratación directa ha sido de manera ineficiente, ¿no? Convocada de manera ineficiente. Ernesto Sánchez, una consulta magíster. Creo que se varió el límite de 8 IT a 9 IT el año pasado. ¿Eso ya quedó sin efecto? Correcto, Ernesto. Sí hubo un decreto supremo, lo tenía en una diapositiva que ya la borré porque no era parte de esta clase, pero sí, te comento que en el mes de agosto, septiembre, salió un decreto supremo en el cual ampliaba las 8 UIT a 9 UITs, pero eso era hasta diciembre de 2022, ¿no? En enero de 2023 se pasó nuevamente, es decir, no se prorrogó este decreto supremo, por lo tanto se entiende de que volvió a las 8 IT de manera normal. Correcto, gracias por tu pregunta y eso me permite aclarar un poco a los participantes, porque sí hubieron varias consultas respecto a estas 8 UIT, sobre todo en la empresa donde laboro, ¿no? Porque hay un área que se encarga de cotizar, eh, digamos, todos los solicitudes de las entidades que son menores a 8 UIT y mi área que se encarga ya de licitaciones públicas netamente, que son a partir de 8 IT hacia adelante, es decir, todo esto que tenemos en el cuadro, que es que va directamente al SEAS. Y por ello me indicaba, no, eso está, no pasa a las 9 IT, no, le dijo, ya no está prorrogado este decreto, tienes que basarte ahorita en las 8 IT nada más. Entonces, volviendo un poco y para acabar esta diferencia, ¿no? Subasta inversa electrónica, las fichas de Perú Compras. Me quedé en que la de Perú Compras invitaba a todos los laboratorios quizás que tengan esta molécula que estábamos en el ejemplo de paracetamol e indica que hay una ficha prepublicada. Los laboratorios entran a la página web de Perú Compras, señalan, verifican, descargan la ficha y se dan cuenta pues todos los requisitos que están ya que contiene estas fichas técnicas, que son netamente las especificaciones técnicas del producto que debería de cumplir, ¿correcto? Y también Perú Compras invita a una reunión virtual, ¿no? De a todos los laboratorios para un poco hacer un tema de conversatorio respecto a esta ficha. ¿Quiénes cumplen? ¿Quiénes no cumplen? ¿Por qué no cumplen? ¿Qué consultas tienen? ¿Qué observaciones tienen? ¿Correcto? Y adicional a esta reunión, Perú Compras da un correo electrónico en el cual tú puedes emitir de manera escrita tus consultas y observaciones. Entonces, frente a todo este pequeño procedimiento de selección, ya finalmente sale la ficha publicada, la ficha final, es decir, la ficha homologada del paracetamol. Entonces, cuando ya una entidad, pasado 5 o 6 meses, quiere convocar paracetamol, tiene que entrar a Perú Compras y verificar si este paracetamol tiene una ficha. Si tiene una ficha, obligatoriamente a través de subasta inversa electrónica, mayores a 8 IT. En lo demás, que no sea una contratación directa, que no sea una comparación de precios o que no sea una subasta inversa electrónica, en su mayoría
tiene que convocar a través de una adjudicación simplificada. Pero si son bienes, ¿correcto? Servicio u obra, pero respetando estos rangos, ¿correcto? Si ya sobrepasa los 480.000 y es un bien, entonces tiene que irse a una licitación pública. Si ya sobrepasa los 2.800.000 y es una obra, tiene que irse a una licitación pública. ¿Correcto? Y si sobrepasa los 480.000 y es un servicio, tiene que irse a un concurso público. Entonces, este cuadro les permite a las autoridades de las entidades saber bajo qué tipo de procedimiento de selección van a convocar. Y eso era un poco la recapitulación. Esto sí, a grosso modo, el artículo 35 del reglamento nos dice algunos sistemas de contratación, suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, que entre ellos hay una suma alzada, hay precios unitarios, ¿no? Tarifas en base a porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito, que normalmente lo dan los estudios jurídicos. Lo vamos a pasar rápidamente. Esta diapositiva ya la vimos en el cuadro anterior, que son netamente los tipos de procedimiento de selección. La licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, consultores individuales, comparación de precios y contratación directa, ¿correcto? Y la subasta inversa electrónica. Estas son las fases de contratación del Estado. La actuación preparatoria, que la han visto los que están llevando el diplomado completo, la han visto en las primeras clases. Actuación preparatoria, netamente todas las actividades o procedimientos que realiza la entidad de manera interna. ¿Correcto? El plan anual de contrataciones, actuaciones preparatorias, cuáles son todos los pasos que se siguen para la aprobación del plan anual de contrataciones. Finalmente ya tengo la certificación presupuestal y voy a elaborar mis bases de procedimiento de selección. Todo ello es de manera interna, todo lo que realiza la entidad. Yo, proveedor, no puedo enterarme yo en qué nivel están, en qué proceso están, en qué documentación están, ni nada por el estilo. Todo es interno o no me debería de entrar, ¿correcto? La clase pasada que vimos, señalamos el proceso de selección en sí. Ubicamos desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro y señalamos toda la revisión de unas bases de procedimiento de selección. Hicimos toda la lectura de unas bases, hicimos cuáles son las diferencias de una consulta y observaciones, la integración, cómo presento mis ofertas, las entidades cómo evalúan y califican y finalmente se da el otorgamiento de la buena pro. Los invito a revisar la grabación o las diapositivas de la clase pasada para que entiendan un poco todo este proceso o segunda fase del procedimiento de selección de la descontratación del Estado. Y pasando a esta clase, un poco les voy a explicar el tema de la ejecución contractual, que netamente nos vamos a basar en el tema del contrato. Un poco es de la clase pasada que vimos, los vamos a explicar rápidamente, la convocatoria, el registro de participante. Esta es digamos, un organigrama o son los pasos que se siguen en una licitación pública y concurso público. Una comparación de precios que les señalé. Estos tres requisitos debe cumplir la comparación de precios, que sea fácil de obtención al mercado, disponibilidad inmediata y comercializado con una oferta estándar. Tengo que cumplir 3 cotizaciones como mínimo y finalmente damos los resultados. Una subasta inversa electrónica en el cual no hay una etapa de consultas y observaciones, porque justamente les expliqué que ya previamente Perú Compras ha señalado todo este procedimiento de selección. Ernesto, ¿qué PPT, por favor, me indicas? Si es la de comparación de precios, licitación pública, me avisas, me confirmas y la repito sin problemas. No sé si es esta, las fases. Pon ahí, si no, el título de la PPT para volverla a tocar, Ernesto. El anterior de los actos preparatorios. A ver. Mm. Esta, entiendo. Esta es, Ernesto. Son los tipos de procedimiento de selección que netamente están
el cuadro que señalé que toma en cuenta las entidades para poder convocar en el SEACE, ¿no? Igual las PPT las van a compartir la doctora Suri, ya le pasé la presentación y el día de hoy les está compartiendo a ustedes. Bien, avancemos un poco ya con el tema del día de hoy. Les mencioné el tema de esta, ¿correcto? Ya nos vamos a la tercera fase, que es la tercera fase cuando ya se obtiene un ganador, después de toda la pelea, después de pasar por todo el camino de arbustos que tiene toda esta segunda fase de procedimiento de selección, pelearme con mis competidores, es un decir, presentar mi mejor oferta económica, haber adjuntado todos los documentos para justificar mi especificación técnica, hacer buenas consultas, hacer buenas observaciones. Después de todo este proceso, finalmente se da un ganador, ¿correcto? Partiendo en que se da un ganador y me voy ya para contratar con el Estado. Dejemos de lado ahorita el tema del recurso de apelación. ¿Ok? Mi empresa salió ganadora y voy a contratar con el Estado. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que una vez que la buena prueba ha quedado consentida, quiere decir que nadie apeló, o administrativamente firme es cuando alguien apela y sin embargo en la resolución siguen dándome la buena pro, es decir, siguen dándome la razón o que ese recurso de apelación ha quedado infundado, ¿no? Yo mantengo la buena pro después de este recurso de apelación, eso es administrativamente firme. No, no señala, tanto la entidad como él o los postores ganadores están obligados a contratar, ¿correcto? La entidad no puede negarse a contratar, salvo por razones tiene ahí tres excepciones la entidad. Recorte presupuestal, correspondiente al objeto de materia del procedimiento de selección, por norma expresa o, último dice, por desaparición de la necesidad debidamente acreditada. Salvo por esas tres razones, la entidad puede dejar de contratar con el proveedor. Si no estamos en estas tres razones, la entidad está obligada a contratar con nosotros. Y de la misma manera, el proveedor ganador está obligado a contratar con la entidad. Como parte también de la clase, tenemos cuál es la consecuencia del no perfeccionamiento del contrato, ¿correcto? Y esta es la parte en la cual, pues, cuando yo trabajaba anteriormente en el OCE, era el del día a día. Sacar resoluciones, trabajaba yo en el área el tribunal tiene dos áreas, que es sancionador, procedimientos sancionadores y recursos de apelación. He trabajado un tiempo en el área de sancionadores. ¿Qué quiere decir? Netamente revisamos todas las infracciones, ¿no? Y sanciones que están reguladas en el artículo 50 del tubo de la Ley de Contratación del Estado, que las vamos a revisar ahora. Y una de esas causales es justamente el no perfeccionar contrato con la entidad. ¿Correcto? Vamos a pasar rápidamente a revisar qué es lo que nos dice ese artículo 50 respecto a no contratar. Por favor, me confirman si ven el PDF del artículo 50. Ya dejé de compartir las PPT, estamos en un PDF. ¿Me confirman si lo ven o tengo que volver a compartirlo? Doctor, estamos viendo la diapositiva nada más. Ok, voy a compartirlo ahorita. Ahora me confirman si ven el PDF. Ahora sí, doctor. Perfecto. Entonces, estamos ahorita en el tema del el artículo 50 que les mencioné, régimen de infracciones y sanciones. ¿Qué nos dice? El Tribunal de Contratación del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra cuando correspondan, incluso en los casos que se refiere literal a del artículo 5, cuando incurren en las siguientes infracciones. Todas estas infracciones evaluamos en el área sancionadora. Y entre ellas, netamente nos vamos a basar en el literal D, que nos dice incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos marco. ¿Correcto?
Entonces, este literal nos vamos al tema de acá vamos con todos los literales y nos menciona las consecuencias. Es el literal B y acá dice multa, que el 5% ni mayor al 15% de la oferta económica en los literales A, B, ¿correcto? El cual no puede ser inferior a una UIT. Es decir, entre el 5 y el 15% nos van a multar si es que cometemos este tema de infracción. La entidad, luego de que yo, pasado los 8 días y no he presentado documentación para firmar contrato, eh, saca un informe en el cual señala la pérdida de la buena pro, ¿correcto? Es decir, luego de que eh, mi adjudicación o mi resultado haya quedado consentido, yo tengo 8 días para presentar documentos para firmar contrato con la entidad, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que pasa si pasan estos 8 días y no he presentado ninguna documentación? La entidad saca una resolución que me la notifica también y da cuenta después al tribunal del OCE, señalando que ha pasado los 8 días del plazo y no has presentado ningún documento. Y por normativa automáticamente pierdes la buena pro, ¿correcto? Se le revoca la buena pro y bueno, la entidad puede quizás llamar o dar la buena pro al que quedó en segundo lugar y todo eso es otro procedimiento. Pero ahorita estamos viendo de que te notifica la pérdida de la buena pro y notifica obligatoriamente al OCE respecto a tu comportamiento o al procedimiento que dejaste de realizar. Y el OCE apertura o inicia el procedimiento administrativo sancionador a través de ese literal y el cual va a culminar, bueno, te van a emplazar, quizás te van a llamar para que emitas tus descargos, van a emplazar a la entidad también para que emita su informe técnico legal y después de un tiempo es un pequeño procedimiento que se realiza en el Tribunal de Contrataciones y sale finalmente la resolución, ¿no? Si más cuenta, la resolución saldría con esta imposición de esta multa para la empresa, ¿correcto? Entonces, es vital cumplir con el tema de la documentación, cumplir con el tema del perfeccionamiento del contrato, porque podríamos incurrir en alguna multa, ¿correcto? Luego nos señala el contrato, esto más que nada un concepto, el contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta la proforma incluida en los documentos de procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la entidad durante el mismo. Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas a 1. Garantías, las cláusulas de anticorrupción, la solución de controversias y finalmente la resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamento. Son cláusulas que ya vienen, vamos a analizar también si nos alcanza el tiempo unas bases respecto al tema de la proforma de contrato y vamos a ver que ya en la proforma de contrato obligatoriamente tiene que venir a estas cláusulas, ¿correcto? Cláusulas ya preestablecidas. Perfeccionamiento del contrato nos dice que el contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos derivados de procedimiento de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, en los que el contrato puede perfeccionarse con la recepción de la orden de compra o servicios, conforme a lo previsto en los documentos de procedimiento de selección, siempre que el monto del valor estimado no supere los 200.000 soles. ¿Qué es lo que, para explicarles un poco este tema? Si el procedimiento de selección o el tipo de procedimiento de selección no supera los 200.000 soles, entonces en este caso, escuchen bien la diferencia, en este caso la entidad tiene la facultad, ojo acá, o sea, es decir, puede elegir, correcto, en procedimientos de selección menores a 200.000 soles, la entidad tiene la facultad de suscribir contrato o emitirte la orden de compra o hacer ambas cosas, ¿correcto? Pero basta con la emisión de la orden de compra. Si la entidad decide solamente emitirte orden de compra, con ello bastaría. Porque la orden de compra viene a ser como un contrato.
porque está fijado ahí el plazo de entrega, está fijado el precio, está fijado el nombre del proveedor que ganó, está fijado el producto, ¿no? Y te envía la orden de compra y con eso sería un contrato, siempre y cuando sea menos de 200.000 soles. O también la entidad puede, quizás por temas internos de parte de la entidad, por el tema del organigrama, por tema de procedimiento, cualquier cosa, suscribir contrato y emitirte después la orden de compra. Cualquiera de los dos. Va a depender también de lo que señalen las bases integradas respecto al plazo de entrega. Porque si el plazo de entrega dice a los 5 días de notificada la orden de compra, entonces simplemente te puede notificar la orden de compra y con eso tú ya, proveedor, tienes 5 días siguientes para internar el producto y culmina ahí el procedimiento de selección. Pero si dice a los 5 días de suscrito el contrato, entonces la entidad ahí como que no puede emitirte solamente la orden de compra. Netamente tiene que irse por la suscripción del contrato. Va a depender mayormente de eso. Pero eso es la regla, que en los procedimientos menores a 200.000, la entidad puede, ¿no? Tiene la facultad de elegir si te envía la orden de compra o suscribir un contrato o hace las dos cosas. Pero, por otro lado, en los procedimientos de selección que sobrepasen los 200.000, la entidad debe, y acá es la palabra distinta a la que puede, ¿correcto? Debe suscribir contrato obligatoriamente. Acá sí está obligado a enviarte un contrato, indiferentemente a lo que digan las bases integradas. Te envía contrato, ¿correcto? Y luego te notifica con la orden de compra. Salvo que en la base integrada dice solamente la suscripción del contrato, bueno, te envía el contrato y con eso tienes que cumplir con tu plazo de entrega. Pero más de 200.000 necesariamente tiene que existir un contrato, ¿correcto? Menos de 200.000 puede existir un contrato o una orden de compra, o ambos si así lo desea la entidad. Hasta ahí tienen, respecto a esta diapositiva, ¿tienen ahí alguna duda, consulta, aclaración? Bien, pasemos a la siguiente. Entiendo que está claro esto. ¿Cuáles son los requisitos? Lo vamos a ver en esta diapositiva, pero lo vamos a trasladar en el estudio de unas bases eh, respecto a la garantía. Lo vamos a ver ahorita, Jaime. Dame un minuto y lo vemos justamente, acá está, parte de la garantía, ¿no? Justo en esta diapositiva vamos a tocar los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, garantías, salvo caso de excepción. Y ese caso de excepción lo vamos a tener también con eso mismo de 200.000. 200.000 hacia arriba, obligado a presentar garantía. 200.000 hacia abajo, no estoy obligado a presentar garantía. ¿Correcto? Es decir, carta fianza. Carta fianza que cumpla con los requisitos de la SBS. ¿Correcto? Que sea exclusiva, de requerimiento automático, indivisible, ¿no? Por ahí un par de requisitos más que tiene que contener la garantía. Netamente todos los bancos autorizados por la SBS. Contrato de consorcio, de ser el caso, si es que participó en consorcio o no, si no, no es necesario presentarlo. Código de cuenta interbancaria, es decir, a dónde me va a pagar la entidad, ¿no? Tanto sufrimiento que he tenido en el procedimiento de selección en la fase 2, para no poner mi código de cuenta interbancario sería jalado de los pelos. ¿Una cooperativa de ahorros puede emitir carta fianza? Muy buena pregunta. En mis prácticas, hace un montón de años, yo trabajé en la federación, en FENACREP, que es la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. Entre ellas, había un par de cooperativas que cumplían con todos los requisitos de la SBS y una de ellas nada más estaba facultada para emitir cartas fianzas. Las demás no. ¿Por qué? Porque la SBS pide un cierto margen económico, ¿correcto? Para la emisión de cartas fianzas. Es por eso que nos llegaban constantes denuncias o avisos, quizás no denuncias, avisos de entidades del Estado que ¿qué pasaba? Hacían su licitación pública, ganaba, es decir, Pepito Sac, ¿no?
Y al momento de presentar estos documentos, Pepito Sac presentaba una carta fianza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de, de X, por no decir nombre, ¿correcto? Entonces, la entidad la aceptaba, firmaban contrato, se ejecutaba el contrato y entre ellos, pues el contrato o el contratista era, no era tan buen ejecutor y se llenaba quizás de penalidades, de incumplimientos y al momento de querer ejecutar esa carta fianza a la entidad, ahí donde se hallaba con estos problemas, que la carta fianza no se podía ejecutar porque no era emitida por un ente autorizado por la SBS, ¿correcto? Entonces, lo que sugiero es entrar a la página de la SBS y verificar qué cooperativa de ahorro y crédito está facultada para emitir cartas fianzas. Que yo te digo, en su momento, hace unos 12, 13 años atrás, de las más de 30, 40 cooperativas de ahorro y crédito que existían en el Perú, solamente un par estaban facultadas. No sé si seguirán o no seguirán, o ya tendrán más cooperativas quizás estén facultadas, o ahora ninguna, ¿no? Solicito ahí verificar ello antes de, si trabajas en una entidad, tendrías que entrar a la página web del SBS y verificar al día que tú recibes esa carta fianza, si esa entidad está facultada para emitir la carta fianza. Porque emitían también algunas cooperativas y, y el monto que estaban, digamos, afianzando, no lo tenían, ¿no? Porque era un monto, pues, de obras grandes, montos grandes, ¿no? Que estaban afianzando una obra, entonces muchas de ellas no las tenían. Y era parte de la federación, en este caso donde trabajaba, una llamada de atención a esa cooperativa, ¿no? Porque estaba emitiendo algunas actividades que no estaban dentro de sus facultades. Ernesto, ¿hay alguna norma en la actualidad que dé la excepción de solicitar al consorcio ganador de presentar carta fianza el monto? Netamente el monto, Ernesto. Menos de 200.000 no estás obligado a presentar carta fianza, ¿no? Y en el tema de las MIPES también hay una excepción en el cual la MIPE puede presentar una declaración jurada, ¿no? Y solicitar que la entidad se descuente de su primera factura, me parece el 10% que señala el tema de la carta fianza. Bien, nos quedamos en el tema del código de cuenta interbancario. Señalo que sería jalado de los pelos. Eh, Carolina López, profesor, nos dejará los PPT para, por supuesto, Carolina, ya las envía la doctora Suri que les va a alcanzar las PPT en su momento, no te preocupes. La cuenta interbancaria, señalada para el tema del pago. Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, netamente es el tema de la vigencia de poder. Los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en caso de obras y consultoría de obras. Bien, les mencioné que este tema lo vamos a ver en netamente en una bases, ¿no? Porque yo voy directo a la misma actividad y no hablarles pura teoría, quizás, directo a la cancha, como se podría decir. Esto les presento, es unas bases de procedimiento de selección. Lo analizamos la clase pasada netamente para el tema del proceso de selección. Ahora lo vamos a analizar netamente para los requisitos que me piden las bases para perfeccionar el contrato. Es una base que están actualmente, me parece, en curso, ¿no? No ha culminado todavía. La pueden descargar el CACE tranquilamente. Vemos acá que las mismas bases señalaban cuáles son los tipos, los bienes que necesita, la cantidad y el plazo de entrega. ¿En cuántas entregas? En tres entregas mensuales, ¿no? Entonces, vamos directamente a, estos son los documentos que yo tengo que presentar para mi elaboración de la oferta, documentos de presentación obligatoria. Ojo acá, leer al detalle todos estos documentos, porque mi oferta tiene que tener todos estos documentos para pasar a la siguiente fase. Documentos para acreditar los requisitos de calificación. Y este es el tema del día de hoy. Para esta licitación pública, ¿qué es lo que me pedía? ¿Qué documentos? Todos estos. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de prestaciones accesorias. Eso ya no existe, de ser el caso. Contrato de consorcio, de ser el caso, si es que ha participado en consorcio.
Esto es lo más importante, creo, para nuestro pago, código de cuenta interbancaria, ¿no? La vigencia de poder que les indiqué, DNI del representante, domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, importante, porque puede pasar ahí algún tema del contrato, alguna resolución, alguna penalidad o algún adicional que pide la entidad, por ahí algún tema que puede surgir en plena ejecución del contrato, ese domicilio tiene que estar vigente y actualizado, ¿no? Autorización de notificación de la decisión de la entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos, ¿correcto? Esto salió en una modificatoria del año 2022, el último decreto supremo, en el cual señalaba que las ampliaciones de plazo que yo solicite de la entidad van a ser notificadas a través del SEAS. Y por lo tanto han añadido este anexo que permite o autoriza a la empresa, a la entidad para notificarles a través del SEAS. Detalles de precios unitarios, eso siempre y cuando se requiera. Y el carta de compromiso de canje, en caso de esto es en el caso de medicamentos, en el caso de dispositivos médicos se ve este tema, ¿no? Entonces, estos son los requisitos verificados en una licitación pública in situ. Entonces, no todo les va a quedar en teoría, ¿no? Volvamos a las clases. Y estos son algunos documentos, ¿correcto? Las garantías, ya les mencioné, netamente la garantía a presentar, la garantía de fiel cumplimiento es la única garantía que está vigente actualmente y es el 10% del valor que he ganado, ¿correcto? Del contrato original, del monto del contrato original, el 10%. Ojo, también tengan cuidado. Estas son las excepciones que ya le expliqué, preguntó ahí uno de sus compañeros, Ernesto, creo. Tengan cuidado con el tema de este 10%. Normalmente a veces salen por decimales, no sé, 185.235.20, ¿no? Entonces yo, por recomendación y a modo particular, siempre lo redondeo un centavo hacia arriba. No trato de ponerle ese punto 20, sino simplemente, si es 134.20, yo pongo 135, ¿no? Es mejor pecar de un céntimo más, que eso no va a variar en el tema de la tasa que te cobre el banco por ese tema de la carta fianza, pues un sol. Pero sí te va a ayudar uno a ti a pues tener la seguridad de que no te van a observar esa carta fianza, ¿no? Salvo por ahí pues que te equivoques en un centavo, en vez de punto 30 le pusiste punto 20, esa carta fianza va a estar observada. Y peor aún si la presentas el último día, ¿no? Ya no hay razón para el tema de la subsanación, ¿no? Entonces tengan cuidado ahí con este tema del 10%. La excepción, como les indiqué, hay algunas excepciones, netamente el tema del monto, si va de 200.000 hacia abajo, no es necesaria la presentación de carta fianza, si va hacia arriba, sí es obligatorio, ¿correcto? Entre otras excepciones que nos señala la normativa y lo van a revisar acá en el tema de la diapositiva. Esta es la fianza también en el tema el recurso de apelación. Vamos a hablar un poco ahorita del tema del recurso de apelación. En procedimiento de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea igual o menor a 50 UIT, el recurso de apelación se presenta ante la entidad y es conocido y resuelto por su titular. Cuando el valor estimado o valor referencial sea mayor a los 50 UIT, entonces voy a presentar mi recurso de apelación ante el Tribunal del OCE, ¿correcto? Esto sí que quede claro, es una regla esencial, primordial, básica para presentar un recurso de apelación. ¿En qué momento voy a presentar mi recurso de apelación? Luego que salgan los resultados del proceso y me enteré pues que haya perdido quizás por tema de precio el procedimiento de selección. Bueno, voy a verificar la oferta de mi competidor, voy a buscarle algún incumplimiento, quizás en en algún requisito que no he cumplido con algún documento de presentación obligatoria, y voy a presentar mi recurso de apelación, ¿no? Entonces, netamente tengo que revisar ante quién voy a apelar. ¿Por qué? Porque pueden declararme
yo puedo puedo haber estudiado la oferta de mi competidor, puedo tener el mejor análisis o el mejor fundamento de hecho y de derecho, 50 hojas de observación de algún requisito que le faltó a mi competidor, 50 hojas más en el tema de adjuntar las jurisprudencias de las resoluciones de todas las salas del tribunal y todo, y en vez de presentar a la entidad, presento al tribunal del OCE, ¿no? Entonces ahí todos mis 200, mis amanecidas en el recurso de apelación, el OCE la declara improcedente, ¿no? Por no haber presentado ante la entidad. ¿Cuántos días tengo para apelar, Juan Inga? Muy buena pregunta. Lo vamos a ver por acá. Si no lo está en una diapositiva, lo explico. El porcentaje de la apelación, de la garantía del recurso de apelación es el 3%. ¿De qué? Acá sí es del valor referencial, ¿correcto? Cuando sale la buena pro, en la parte de, les voy a mostrar, si me permiten, quiero mostrarles mejor, porque si no se va a quedar igual en teoría esto. Me gustaría que lo vean. Por acá tengo una... Acá está. A ver, les voy a compartir. ¿Me confirman si lo ven, por favor, este reporte de la Buena Pro? Ahí está. Ya. Este es un reporte de la Buena Pro. Esto lo descargan del SEACE cuando ya se da el otorgamiento de la Buena Pro. Y para verificar el valor referencial de cada ítem, ustedes se van acá. Se dan cuenta, acá hay varios ítems. Nos vamos a presentar en el ítem 1. Lo vamos a verificar. Ítem 1. Dice Bolsa de Nutrición Enteral. ¿Quién ganó? La empresa Macat Médica Peruana Sociedad Anónima Cerrada. ¿A cuánto ganó? Este es el monto adjudicado. Ojo, esta es la cantidad. ¿Cuánto ganó? 46.575. Pero si yo quiero apelar, yo soy Pepito Sac y quiero apelar a la empresa Macat, yo voy a presentar mi carta fianza por el 3%, pero no de este monto, del monto adjudicado, sino del monto del valor referencial del ítem, es decir, 120.750 soles. ¿Correcto? ¿Cuál va a ser cuál es el valor de mi carta fianza? 3.622.50. Y haciendo caso al profesor, 3.623 soles, ¿no? Redondeando los 50 céntimos hacia arriba. Me evito yo de poner 50 céntimos, ¿correcto? Este es el valor referencial que refiere la diapositiva. Este es el valor referencial del ítem 2, 56.250, ¿correcto? Entonces tenemos que tomar en cuenta bien este tema, el valor referencial, y no confundir con quizás lo que yo he ganado o lo que ha ganado mi competencia. No, nos vamos directamente al valor referencial. Esto es el 3%. Por ahí retomando una pregunta, me dijo, ok, ¿cuántos días tengo para apelar? Vamos a revisar eso. Esta es la garantía. Procedimiento de resolución del contrato, no causa de resolución. Ya, vamos a ver lo que consultó su compañero Juan Inga. Cuando salen los resultados del procedimiento de selección, cuando salen, van a salir con el estado de adjudicado, ¿correcto? Y va a depender acá, yo tengo para licitación pública 8 días hábiles para que se pueda consentir. Es decir, consentir se refiere a que nadie apele, ¿correcto? 8 días para licitación pública y concurso público. Y 5 días hábiles
¿no? Para apelar si se tratase de una adjudicación simplificada o una subasta inversa, ¿correcto? Entonces, respondiendo a Juan, es 8 días de tratarse de una LP o una CP y 5 días de una adjudicación simplificada o subasta inversa electrónica. Farroñán, doctor, ¿se puede enunciar y dónde si habiendo cumplido todo y teniendo la buena pro le favorecen a otro? Eso es el recurso de apelación que le estoy explicando. Pueden apelar ante la entidad o ante el OCE. Van a tomar en cuenta las UIT del valor referencial total del proceso, ¿correcto? El valor referencial total. Me permiten para buscarles, no me gusta a mí hablarles en teoría y sin que puedan ver el proceso en sí. Ficha se hace, acá está. Voy a compartirles. Esta es una ficha se hace. Y a esto es lo que yo me refiero esto es lo que me refiero yo. Ustedes cuando entran al se hace, ¿no? Esta es el cronograma del procedimiento de selección. Esta es la licitación que estamos revisando. Y ustedes van a verificar. Lo primero es, ¿ante quién apelo, doctor? ¿Ante la misma entidad o ante los? Ok, les respondo de esta manera. Y acá viendo se entiende mejor. En la parte de acá, valor estimado, valor referencial, ustedes van a tomar en cuenta sus 50 UIT hacia arriba y sus 50 UIT hacia abajo, ¿correcto? Entonces, si sus 50 UIT, si el valor referencial es mayor a 50 UIT, van a apelar ante él, acá dice, recurso, y acá está el plagio. Si ustedes ya no quieren multiplicar y todo, se van directo al plagio. Recurso de apelación resuelto por al Tribunal de Contrataciones del Estado. Si multiplicado por 50 UIT esto les da menos de 50 UIT el valor referencial, acá va a decir entidad, ¿correcto? Eso es lo primero que tienen que verificar si ustedes quieren apelar. ¿Ante quién? Ok, ya estoy seguro si es ante el tribunal o ante el OCE. Correcto. Lo segundo es verificar mi valor referencial. ¿Cuánto yo tengo que poner mi carta fianza? Ok, acá bolsa de nutrición. Valor referencial o valor estimado, 120.750. El 3% de 120.750, ya lo había mencionado anteriormente. Volvamos a ver, 3.622.50. Eso es mi carta fianza. ¿Tengo el monto para afianzar esta apelación? Ok, sí. ¿Tengo los fundamentos de hecho y de derecho que han favorecido a otro competidor y tengo digamos, las herramientas suficientes para apelar y ganar? Sí, vamos con todo, ¿no? Entonces se presenta su recurso de apelación, presentan su carta fianza y eh, eso es, les explicaba que en la parte de acá, si ven el estado, en algunos dice adjudicado, ¿correcto? Siempre va a salir la primer estado que sale, desde el 8 del 11 que salió esto, salió adjudicado. Tratándose de una licitación, si pasan 8 días hábiles, esto puede convertirse en apelado. Acá cambia su denominación y señala apelado, si es que han apelado. Si es que no ha presentado ningún recurso de apelación después de los 8 días hábiles, este estado de adjudicado cambia a consentido. Correcto. Son varios estados que necesitan verificar acá, por ejemplo, de este ítem nada más que hemos postulado, ¿no? Por así decirlo. Primero que sale adjudicado. Si le apelan mañana, pasado mañana o algo, sale apelado. Si no le apelan y ya pasó los 8 días hábiles para apelar, entonces sale consentido. Desde el día en que sale consentido, esta empresa Macar tiene 8 días hábiles para presentar documentación para suscripción del contrato. Y volvemos a la diapositiva que ya les he explicado anteriormente, ¿no? Los documentos que necesitan para suscripción del contrato, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa parte es vital para ustedes que les quede clarísimo el recurso de apelación. ¿Por qué vital? Porque se están jugando dinero. Yo diría
dos montos importantes. ¿Por qué? Porque te está jugando el monto que tienes en tu carta fianza, que en este caso hemos visto que es algo de 1.000 o 2.000 soles, creo que era, no me acuerdo ahorita. Entonces, pero hay licitaciones públicas o hay ítems en los cuales me juego yo una carta fianza de 20.000, 30.000 soles, ¿correcto? 40.000 soles, 50.000 soles. Entonces, tengo que pensarlo, no sé si 10 o 20 veces para presentar mi recurso de apelación. Porque si mi recurso de apelación la declara infundada, entonces ejecutan mi carta fianza. Que es decir, pierdo ese dinero, ¿no? La ejecución de la carta fianza es netamente eso, perder ese dinero. Porque netamente el OCE o la entidad va a agarrar y va a ejecutar la carta fianza, va a llamar al banco y decir, esta carta fianza la ejecuto porque tengo esta resolución que ha declarado infundado el procedimiento de selección. Y según la normativa de contratación del Estado, señala de que si declara infundado el recurso de apelación, ejecuto esta carta fianza. El banco ni te va a llamar ya a preguntar. Simplemente está avalado por la normativa y la ejecuta. Y otro monto que tengo en juego es la de mi oferta. Porque si yo he presentado una oferta, ¿no? Y quizás por ahí mi precio está mejor, pero por ahí me descalificaron porque no presenté un documento, pero sí he presentado este documento y me han hecho una mala evaluación, entonces puedo ganar, puedo revertir esa acción o esa resolución que emitió el comité de selección, ¿correcto? Entonces, si tengo esa opción de rebatirles, entonces hay dos montos en juego, un monto de mi carta fianza por los 50.000 soles y el otro monto que yo puedo ganar rebatiendo a través de este recurso de apelación y gano mi oferta, que quizás es algo de 500.000, 600.000 soles, ¿no? Entonces es por eso que yo digo que tienen que tomar en cuenta este tema, ¿no? Netamente, por ahí me preguntaron el valor, el monto total, acá está. Este es el valor máximo de la Ernesto. ¿Hay un límite de la carta fianza? Sí. Y netamente son 300 UIT. No pueden presentar una carta de fianza mayor a eso. Ese es el límite. Normalmente se da pues en tema de obras, ¿no? Donde se manejan pues procesos de millones y millones de soles. Hasta ese caso, hasta ese monto tienen que presentar la carta fianza. Bien. Entonces, netamente lo primero de esto es, tengo dos montos en juego, uno de mi carta fianza y otro de mi propuesta económica, que si la gano, gano los dos. No ejecutan mi carta fianza y mi propuesta económica, pues, sale, este, sale ganadora, ¿no? Hablarles un poco ahorita, y es último, no forma parte del temario del día de hoy, pero sí me pareció interesante este tema de la resolución, hablando del tema del contrato, y para cerrar este tema, hay un procedimiento de resolución del contrato, tanto para la entidad como para la empresa, ¿correcto? Y nos indica, si alguna de las partes falta el cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a 5 días hábiles bajo apercibimiento de resolver el contrato. Esto es importante porque este artículo nos da la facultad a las empresas, le hablo por la parte de empresas quizás, porque siempre la normativa, a mi parecer, está un poco inclinada a la balanza a favor de la entidad, ¿no? ¿Por qué? Porque te dicen claramente que la entidad tiene que pagar dentro de los 15 días siguientes de la conformidad de tu guía o factura, pero eso en la realidad no existe, ¿no? Hay facturas que voy 2, 3, 4, 5 meses y no las pagan. Entonces, ¿dónde queda? Y ándate a ver que la entidad hace un clic, te manda el pago después de 5 meses y si no te manda ni... Aló, salí en mute. A ver, y no te mandan ni 10 céntimos por
por algún interés legal, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el interés legal que has perdido en esos 4 o 5 meses esperando tu pago? Y si no es más. Entonces, esto para mí, y este artículo es siempre el que yo me baso para, quizás en alguna entidad no me envía las órdenes de compra conforme a su cronograma, pero no me envía ya rochosamente, no me envía 5 o 6 meses, se olvidaron del contrato. Entonces le envío una carta notarial señalándole 5 días de procedimiento de resolver el contrato, ¿no? Tiene 5 días siguientes para emitirme la orden de compra, de lo contrario, vamos a resolver el contrato, ¿correcto? Y forma parte, yo lo he hecho varias veces con contratos prácticamente que están pues bien dormidos, ¿no? Me permite a mí realizar este pequeño procedimiento y resolver el contrato con la entidad. Esta parte es la siguiente, dice, si venció el plazo y el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato, ¿correcto? De forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial. Ojo acá, y son dos cartas notariales que si tú eres privado, necesitas mandar a la entidad. Uno es el apercibimiento, dándole 5 días para que cumpla con la emisión de las órdenes de compra quizás faltantes, y otra carta es ya resolviendo. Carolina López dice, profesor, si la entidad no cumple con emitir la buena pro conforme a las fechas que están emitidas en el CAC, suele ocurrir bastante, Carolina. Lo que hacemos normalmente es, no, en la normativa no señalan un procedimiento para qué cosa tienes que realizar tú como proveedor si es que no emite en la fecha programada. Lo que realizan algunas entidades es que en la parte de abajo del CAC ponen una prórroga del cronograma, modifican el cronograma y ponen, bueno, las buenas entidades tienen que poner el, cuál es el motivo, ¿no? Normalmente es integración de bases, que hay muchas consultas y observaciones, por eso prorrogan. No no hay quórum en el tema del comité de selección, quizás el titular de la entidad no firma alguna resolución de alguna declaración de nulidad de algún ítem. Por esos motivos siempre prorrogan el calendario, ¿no? Y van aplazando la buena pro. Pero hay otras entidades que ni siquiera la fecha la dejan tal cual y tengo varios procedimientos así paralizados y sin ningún motivo de alguna entidad, ¿no? En ese caso, puedes realizar alguna acción proactiva de tu parte, mandando una carta a la entidad quizás, ¿no? Señalando, haciendo hincapié a algún procedimiento, al procedimiento de selección tal, dirigida a la oficina de logística, ¿no? Que las bases señalaban o el calendario el cronograma del CAC señalaba tal fecha, ya pasaron, no sé, una semana o los días que hayan transcurrido y no verificamos alguna prórroga en el CAC ni algún aviso, ¿no? El cual se está prorrogando esta buena pro. Y a la fecha nos mantenemos pues a la espera de la emisión de la buena pro, ¿no? Algo por ahí. Pero lamentablemente la normativa no te dice qué cosa hacer frente a estos casos, ¿no? En algunas, como te digo, algunas entidades sí realizan este motivo, te ponen el motivo por el cual están prorrogando y en el SEAS inclusive lo modifican el cronograma. Entonces tú ya haces un seguimiento de que ese proceso pues ya tiene una nueva fecha, ¿no? Ya no está para el 20 de noviembre, sino ya no ha pasado para el 24, 23, entonces tú ya le haces un seguimiento. Pero y de los que no, estamos con los ojos vendados, ¿no? Bien, continuando con esto, es emitir dos cartas notariales. Una, solicitando el cumplimiento de la orden de compra y otro, ya notificando la resolución de pleno derecho, ¿correcto? Que dice, ah, ya, profesor, en este caso no dicta y tampoco ha modificado nada en el SEAS. Sí, todo un tema, Carolina, de verdad. No señala lamentablemente la normativa cuál es el procedimiento a seguir. Simplemente, como te digo, sí podrías hacer esa acción de enviar una carta a logística o en las mismas bases, en la parte de la nomenclatura o la identificación de la entidad, ponen algún correo electrónico. También algunas oportunidades
lo hemos hecho y nos han respondido, ¿no? Y se dieron cuenta y activaron el proceso en el SEAS. Nos figura un correo electrónico, en algunas cosas también, en algunas bases también ponen un número y un anexo, que normalmente ese anexo es del analista que está a cargo de ese procedimiento de selección. Eso también podrías hacer a la par. La entidad puede resolver el contrato sin requerir, y ojo acá es donde les indicaba que la balanza está inclinada también a favor de la entidad. ¿Por qué? Porque yo como contratista puedo o tengo que emitir dos cartas notariales. Uno, solicitando el cumplimiento del contrato, ¿no? Y si ya pasó esos 5 días o el plazo que yo le di para que emitan la orden de compra y no lo han hecho, otra carta notarial ya señalando la resolución del contrato. Pero sin embargo, la normativa permite a la entidad resolver sin requerir el cumplimiento al contratista, ¿correcto? Simplemente con una carta, o una resolución señalando valga la redundancia, la resolución del contrato, ¿no? ¿En qué casos? Cuando se deba la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no puede ser revertida. Y esta palabra incumplimiento no puede ser revertida es demasiada amplia porque se basan en este párrafo para resolverte de pleno derecho el contrato. Y tú te das cuenta que los motivos que ponen, las, las causales, sí son revertidas, pero para la entidad se basa en este cláusula y dice, no, no puede ser revertida, te resuelve el contrato. En ese caso, sí he tenido un tema ahí que he tenido que ir a conciliación e incluso hasta arbitraje, pero en la etapa previa llegamos a un acuerdo con la entidad, ¿no? Señalando que ellos habían resuelto mal el contrato, ¿no? Y señala o permite a la entidad simplemente comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. Un poco, inclinada la balanza, ¿no? Juan Inga, ¿cuál es la base legal? La resolución del contrato que está en la parte del reglamento, Juan. En la parte del reglamento te mencionan este pequeño procedimiento de solución del contrato. ¿Cuáles son los efectos de la resolución? Netamente, nos volvemos al tema de infracciones y sanciones. Los efectos de una resolución por parte de la entidad por culpa del proveedor puede devenir en una infracción y sanción o en un inicio de procedimiento administrativo general del Tribunal del OCE, ¿correcto? Así que tengan mucho cuidado como proveedores en que le resuelvan el contrato. Y si le resuelven el contrato, que no quede consentido. Es decir, la resolución del contrato queda consentido si pasado 90 días hábiles ustedes no han iniciado una conciliación. ¿Correcto? Ahí queda consentido. ¿Qué quiere decir? Que ustedes aceptan esa resolución. Y si aceptan esa resolución, dalos por hecho de que la entidad va a comunicar al OCE esta resolución del contrato por culpa del contratista y se les va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, netamente es verificar esta resolución del contrato e iniciar una conciliación y no dejar que se consienta esto. ¿Correcto? Ustedes desde la notificación de la carta notarial donde resuelve el contrato, tienen 90 días hábiles para iniciar una conciliación. Antes del día 90 tienen que presentar su solicitud de conciliación, señalando pues que no están de acuerdo con la resolución por tal motivo. ¿Correcto? Y después de ello, después de la conciliación, viene el arbitraje. Después del arbitraje ya se decidirá si esta resolución ha sido pues de manera objetiva, o ustedes tienen la razón, ¿no? Entonces eso es lo principal para que no vayan a un procedimiento administrativo sancionador. Y ya estamos acabando con el tema de la ejecución del contrato. ¿Cómo se culmina prácticamente el contrato? Y no quería dejar de lado este tema de la recepción y conformidad, que netamente es responsabilidad del área usuaria, ¿no?
En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad prácticamente de almacén, porque tú llevas tus bienes al almacén, ellos son los que verifican y ellos son los que te ponen el sello conforme, ¿no? O en algunas bases indica algún pequeño procedimiento del cual van a recepcionar esa mercadería. La conformidad requiere el informe del funcionario, esto es algo interno de parte de la entidad, ¿no? Responsable del área usuaria, quien verifica dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Esto es algo interno de parte de la entidad. Recepción y conformidad es lo que yo les decía. La conformidad se emite dentro del plazo máximo de 10 días de producida la recepción, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de consolidar, la conformidad se emite en un plazo máximo de 20 días. Pero, y supuestamente después de la conformidad, la entidad tiene 15 días para pagar, ¿no? Pero ello no ocurre así. Esto es un pequeño proceso en cuanto a alguna observación que pudiera tener el bien o el servicio que estamos brindando, ¿no? De existir observaciones, la entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de 2 ni mayor de 10 días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. O si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de 5 días ni mayor de 20 días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. Tengan en cuenta también el tema de las penalidades. Por ahí vi el tema de la resolución del contrato de parte de la entidad. ¿No? Una de las causales que les mencioné, que ponen arbitrariamente o subjetivamente las entidades, es que dice que la situación de incumplimiento no puede ser revertida, ¿no? Pero eso es algo subjetivo que es. Otra vez está en mute. A ver, ya. Pero la parte que sí puede, es algo objetivo y ustedes tienen a la mano incluso, todos los datos son el tema de las penalidades, ¿correcto? Mediante una operación aritmética señalada en la misma normativa, en la ley, señala cuáles, o el reglamento, si no me equivoco, señala cuáles son las operaciones que yo debo de seguir para sacar cuál es de mi penalidad por día, ¿correcto? En monto, porque tengo a la mano yo el contrato, tengo a la mano el plazo de entrega, tengo a la mano el bien o servicio que voy a brindar y tengo a la mano pues todo, todos los plazos, el contrato, ¿no? Y por ahí este, con esa operación aritmética puedo sacar yo mi penalidad diaria. Entonces, si yo me he atrasado 2 o 3 días, simplemente cabe multiplicar esa penalidad diaria por los días de atraso que he tenido. Y tranquilamente puedo saber yo si he llegado a la penalidad máxima. ¿Cuál es la penalidad máxima? Es el 10% de tu contrato. Es decir, de 100 soles, tienes que llegar máximo a 10 soles de penalidad. Hablando en números pequeños, ¿no? Para poder entender. Pero máximo es 10 soles de penalidad. Si tú llegas ya a 11 soles, a partir de 11 soles la entidad puede, ojo acá, con esa palabra, puede deberlo, va a depender bastante del tipo de bien, de la necesidad que tenga la entidad. Más que nada esos dos temas, toma en cuenta la entidad para señalar, ¿le resolvemos el contrato a esta empresa o que ya continúe dependiendo si es que en qué porcentaje de ejecución te encuentras en ese momento, ¿no? Si ya te encuentras pues estás en 9 soles de penalidad y estás en tu penúltima entrega y casi, casi en la penúltima llegas a los 11 soles de penalidad, bueno, la entidad va a evaluar y va a decir, oye, le queda una entrega más pendiente, ¿para qué le vamos a resolver el contrato? Que termine el contrato y listo, ¿no? Entonces, puedes salvarte el pellejo, por así decirlo, en la entidad. Pero si te encuentras en la primera entrega o segunda entrega de 12, quizás, porque las licitaciones públicas en su mayoría son 12 entregas, un año, y en tu segunda entrega y pues
han pasado 2 o 3 meses y ni siquiera realizas la primera entrega y ya llegaste al máximo del 10% de penalidad, la entidad en ese caso sí puede evaluar, ¿no? Es decir, este proveedor, ni bien empieza el contrato, no me ha entregado ni siquiera la primera entrega. Y según cronograma ya vamos por la tercera o cuarta entrega. Entonces ya llegó a la penalidad máxima del 10%, entonces no me conviene seguir con este proveedor, le resuelve el contrato y a la par voy em, contratando, digamos, a otro proveedor, ¿no? Sacando otro procedimiento de selección para convocar sobre ese ítem. Entonces va a depender bastante de eso. Pero a lo que me refiero es que el tema de las penalidades, ustedes sí tienen a la mano ese dato. Tienen a la mano cuánto de penalidad vienen tomando con la entidad, ¿no? Y saben claramente cuál es el 10% de su contrato original. Entonces, esto es un poco más objetivo, en el cual ustedes también deben tener bastante cuidado porque necesitan internar la mercadería o presentar sus entregables o ejecutar la obra, de ser el caso, ¿no? Dentro del plazo establecido. Si dicho plazo desde las bases, y ese plazo lo ponen desde las bases iniciales, si dicho plazo a ustedes les parece muy corto o que necesitan, esto es vital, que necesitan algún requerimiento o algún dato o alguna acción por parte de la entidad para poder recién ejecutar este plazo o para poder recién empezar a contar este plazo, es vital que ustedes lo hagan en consulta o en una consulta en la etapa de vida, ¿no? Entonces, es decir, el plazo que ustedes ponen se va a contar a partir de que la entidad me pueda facilitar no sé, la apertura de algún terreno, quizás en el caso de obras, ¿no? A partir de la apertura del terreno, para que recién se empiece a contar mi plazo, entonces la entidad debe de ser clara en ese aspecto, ¿no? O necesitan que la entidad brinde algunas máquinas para que ustedes puedan realizar o empezar el tema de la reparación o el tema del mantenimiento, ¿no? En caso de algunas máquinas, pues sí, porque su plazo tiene que contar desde que ustedes tienen a la mano esa máquina, no desde que firman contrato, ¿correcto? ¿Qué tal si las bases simplemente les ponen, tienes 10 días, calendario para realizar el mantenimiento de estos equipos, a partir de la suscripción del contrato? Si no lees esa parte, entonces tú mismo desde el inicio te estás poniendo la soga en cuello, porque vas a firmar contrato y ya pasaron como 2 o 3 días y la entidad, o 4 o 5 días y la entidad ni siquiera te ha avisado, no te ha llamado, no te ha dado las computadoras o las máquinas que tú tienes que realizar el mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿ahí qué haces? Te comunicas con la entidad y todo, y la entidad te da al octavo día las máquinas. Y tú obviamente vas a pues terminar al día 20 tu mantenimiento. Y encima presentas tu factura y te penalizan por los 10 días que te has retrasado. ¿Correcto? Entonces, en este tema de plazos, es vital la lectura de las bases iniciales para poder emitir unas buenas consultas y unas buenas observaciones. ¿Correcto? En la clase pasada mencioné que la diferencia de las consultas y observaciones era que consultas tú solicitas o pides una aclaración respecto a algo y una observación es cuando las bases están infringiendo alguna normativa de la ley de contratación de Estado. ¿Correcto? Entonces ya vimos el tema de los efectos de la contratación, la recepción y conformidad. Y en la parte final nos dice, si pese al plazo otorgado el contratista no cumpliese cabalidad con la subsanación, la entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto, corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior. Dice, este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes
servicios en general y o consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso. Es decir, en la recepción y conformidad se van a dar dos casos. Uno en los cuales la entidad te permite subsanar, ¿no? Por ahí decirlo, alguna documentación o algún bien que tú presentes y te falta alguna documentación o la documentación o alguna declaración jurada quizás que te está pidiendo la entidad. En algunas entidades son más benevolentes en ese aspecto y te dicen, ya, ok, deja internada la mercadería, pero tienes 2 días para subsanarme este documento. ¿Ok? Si subsanas, entonces simplemente te van a tomar en cuenta desde el día en que tú internaste. En cambio, si tu bien que estás internando es totalmente distinto a lo que ofreciste en tu presentación de oferta o no calza con las características técnicas requeridas en bases y es totalmente distinto, entonces la entidad no te va a dar ni siquiera un día para subsanar, simplemente te va a decir, oye, lo que me estás tratando de querer internar actualmente no cumple con las condiciones mínimas establecidas en las bases y simplemente no te recibe el bien o no te recibe el entregable que estás haciendo, ¿no? O la obra que estás ejecutando, porque no estás cumpliendo con lo que señala en bases. Muy distinto es a que tú si estás internando la mercadería que ofreciste y quizás la entidad en un tema subjetivo te dice, no, no es esa la mercadería, ¿no? Entonces ahí se entra en un tema de lo mismo, en el tema de la resolución indebida, ¿no? Un tema de conciliación o arbitraje, ¿no? Dentro de los 30 días hábiles de ocurrir la recepción, la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad según corresponda. Y finalmente, este tema de la constancia de prestación se da luego de que yo he ejecutado, yo proveedor, ya pasé por la segunda fase en el cual he competido con varios proveedores, he pasado la etapa de la revisión de las bases, he pasado la etapa de las consultas, observaciones, presentación de oferta, resultados del procedimiento de selección, salí ganador, presenté mis documentos para la suscripción del contrato, firmé contrato con la entidad. Luego de toda esta ejecución del contrato, después de 12 meses con la entidad, ninguna penalidad en todos estos 12 meses, me están pagando y finalmente después del último pago se da este tema de la constancia de prestación. No, dice, otorgar la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la entidad registra en el SEACE la constancia que precisa. Como mínimo, la identificación del contrato, el objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. La constancia de prestación se descarga del SEACE. Las constancias de prestación de ejecución y consulta de obra contienen adicionalmente los datos señalados en los formatos correspondientes que emite el OSO. ¿Qué es una constancia de prestación y para qué te sirve? Netamente señala de que tú has culminado esta licitación pública, no has incurrido en alguna penalidad, o si has incurrido, si te ponen cuál es el monto de penalidad que has tenido en todo esto, en toda esta licitación pública, y cuál es el monto que has ejecutado finalmente. ¿Correcto? Y esta constancia, ¿para qué te sirve? Para la experiencia del postor que te piden unas futuras bases de procedimiento de selección. En la parte final, como requisitos de habilitación, te pide normalmente la experiencia del postor, ¿correcto? Y esta constancia te señala qué monto has ejecutado y estas constancias se van sumando a tu experiencia que tú tienes como para poder presentarte a unas futuras licitaciones, ¿no? ¿Alguna, alguna duda respecto a esto? Finalmente vamos a ver el tema del pago. El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, obviamente, ¿no? Pudiendo contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad, por adelantado, cuando normalmente adelantado es en el caso de obras, ¿no? En su mayoría piden el tema del adelanto del pago.
esta sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la garantía cuando corresponde, conforme se establece en el reglamento. Carolina López, profesor, en caso de que se nos haya perdido las constancias, pero son de años pasados, ¿las entidades sí nos pueden brindar las copias de esas conformidades? Sí, correcto, Carolina, solamente por transparencia. Uno puede ser por transparencia al área de la ley por la ley de transparencia, u otro puede ser una carta dirigida a la oficina de logística, señalando el número de la nomenclatura del procedimiento de selección, ¿no? Y tu copia quizás ahí del contrato o tus órdenes de compra que tengas, solicitando la constancia de prestación. Porque muchas veces la normativa te dice pues que las constancias de prestación van a ser fijadas en el SEACE, pero la mayoría de las entidades no lo hacen, ¿no? Tú entras al SEACE, tu procedimiento de selección que ganaste hace 5 años o algo y no existe tu constancia. Este, pero sí la puedes ubicar ahí. Y ojo acá con esa diferencia de una es la emisión de la conformidad o de tu constancia de prestación y otro es el tema de en qué año ejecutaste. Tomar en cuenta que la entidad te va a evaluar en base a tu último fecha de ejecución del contrato, porque necesitas tu experiencia del postor, pero no mayor a 8 años, ¿correcto? Conforme el 2016, ok, estás ahí raspando, ok, pero sí sería bueno, tienes hasta el 2024 tus constancias, no hay problema. Algo del pago, nada, en el tema de obras les indiqué que piden adelantos, de nada, Carolina. Y finalmente vamos a ver las contrataciones complementarias, que esto lo puse como un añadido, pero se da en el tema de si culminada una licitación pública, dentro de los 3 posteriores meses se puede dar el tema de la contratación complementaria, que normalmente ya no se realiza, ya no realizan las entidades, ¿no? Y en la contratación directa ya no existe el tema de la complementación complementaria. Netamente era por el tema del mismo bien o servicio y bajo las mismas condiciones del contrato original, ¿no? Y nada, eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Si no tienen alguna consulta, duda, observación, alguna consulta adicional que tengan muy aparte de estos temas en contrataciones públicas, podría brindarles asesoría al respecto. Tiene mi correo electrónico, mi número de WhatsApp. Y síganme en las redes. Me faltó acá poner el tema del Instagram. En Facebook e Instagram estoy como Damerson Servicios Integrales. Vamos a pasar a leer las consultas. Soto Farrañán, doctor, ¿puedo ir hasta una demanda por incumplimiento de pago? Correcto. Luego de que te vas a una conciliación y a un arbitraje, ¿no? Pues, podría, sí, el tema para pedir tu, tu interés legal y todo ello, sí podrías complementar, porque en el arbitraje ya ven todo este tema, ¿no? Pero sí podrías complementar con un tema del incumplimiento de pago. Pero en el arbitraje, yo creería que digamos, a tratar todos estos temas de tu interés legal, interés moratorio y todo ello. Jaime Montenegro, dice, ¿en qué caso se necesita la participación de un perito en el caso de penalidades? Normalmente perito he visto en caso de obras, Jaime, por el tema de la diversidad y el tema también de lo que es técnico, ¿no? En caso de bien es muy poco el tema del perito. En caso de obras existe el tema del traslape, existe el tema del cuaderno de obras, son ya más temas técnicos que sí he visto que necesitan el tema del perito, ¿no? Se presentó carta notaria y nada. Soto Fabián, ¿de qué? De incumplimiento de pagos. Se presentó carta notaria y nada. En el tema del incumplimiento de pago, Farroñán,
eh, sí te puedo señalar que puedes presentar una carta notarial, si no te hacen caso en la carta notarial, el tema de la conciliación. Pero es ahí bien, te aconsejo que manejes el detalle de costo-beneficio, siempre. ¿Por qué? Va a depender del monto que te debe la entidad para que tú puedas evaluar el gasto que vas a realizar en una conciliación. Normalmente, en un 80-90% en si tú inicias una conciliación, la entidad no asiste, ¿correcto? Entonces, Salud por ahí últimamente ha estado asistiendo a las conciliaciones, pero en su mayoría u otras entidades o algo no asiste, peor si son de provincia. Em, ¿Por qué te digo esto? Porque iniciada la solicitud de conciliación y la entidad no asiste 2 veces, ¿no? Tu resolución o tu documento de la conciliación va a salir como un acta de no acuerdo, ¿correcto? Luego de ello, para que no se consienta tu solicitud de pago, netamente tienes 30 días hábiles y tienes que irte a arbitraje. ¿Cuánto te cuesta el arbitraje? Va a depender netamente de tu monto eh, que te está debiendo la entidad, ¿correcto? Va a depender de eso. Entonces, un arbitraje te puede costar, no lo sé, como mínimo 10.000 soles y no hay máximo, ¿no? Entonces, tienes que pagar, va a depender también qué tipo de arbitraje, este, y si es institucional o es un arbitraje ad hoc, cuál es elegido en el contrato y va a depender, tienes que pagar inicio del arbitraje, tienes que pagar los gastos del arbitraje, al árbitro, la instalación del árbitro y todos esos gastos, ¿no? Entonces ahí nada más ves sacando tu cuenta de que conviene esperar el tema de la entidad o activar este tema de la conciliación, porque si tú activas el tema de la conciliación, y la entidad no va, sale tu acta de no acuerdo, necesariamente y obligatoriamente tú tienes que ya fijar este tema del arbitraje antes de los 30 días hábiles, porque si no, se consiente este tema del incumplimiento de pago y ahí sí ya no te pagaría la entidad, ¿correcto? Entonces, netamente, si te vas a conciliación, ya vete con la mentalidad de que vas a tener que irte a un arbitraje, ¿correcto? Doctor, en el caso de arbitraje, ¿algún ejemplo que nos podría ilustrar? Gracias. Ya el tiempo no nos apremia mucho, Jaime. Netamente en el tema de arbitraje es un curso muy aparte, pero a grosso modo, como te digo, va a depender si es un arbitraje ad hoc, un arbitraje institucional. Los arbitrajes institucionales lo llevan, por ejemplo, el OCE o la Cámara de Comercio de Lima. Presentas tu inicio de arbitraje, eligen ahí es un árbitro, pagas la tasa arbitral y ellos ya manejan el tema, ¿no? Presentas como un pequeño proceso, presentas todas tus facturas impagas, presentas todos tus argumentos, tus fundamentos de hecho y derecho, y el árbitro se encarga de escuchar a las dos partes, es como un juez, parecido, igualito a un poder judicial, ¿no? Pero más rápido, obviamente. Remite la otra parte, la entidad también va a remitir digamos, su informe técnico legal y sale un laudo arbitral, ¿no? Entonces, te da la razón, no te da la razón, va a depender ahí mucho de tus argumentos que tengas y la documentación que tengas. Eso es a grosso modo un arbitraje. Y es igual en un tema ad hoc que un arbitraje institucional, solamente van a variar el tipo de árbitro, si es uno o tres, y los costos van a depender, como te digo, del monto en el que estás, este, mm, del monto en el que está en juego, ¿no? El que estás reclamando o de tu contrato que lo has resuelto de manera arbitraria, quizás, cuál va a ser el monto de tu contrato, ¿no? Bueno, eso sería todo, alumnos. Agradezco por ser un día domingo y están pues interesados acá 25 personas
digamos, dejando de hacer algunos quehaceres o dejando descansar algún domingo para poder nutrirse o aprender algo de este tema que les comento que es bien amplio, pero hemos tratado pues con el Instituto ANDAP de hacerle un poco, a grosso modo, explicarles de todo un poco, pero que se vayan pues a casa con algunos conocimientos básicos, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte.